Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos a este tercer conversatorio organizado por la Comisión de Reducción y Riesgos de Daños del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA. Es un gusto contar con todos ustedes la tarde de hoy. Estamos dando un minuto más de ingreso a todas las personas que están terminando de unírsenos en este conversatorio. Para el IAFA es un placer contar con personas de nuestra institución, contar con amigos de ONGs y también con personas de la sociedad civil y también con personas que usen sustancias psicoactivas en estos espacios que lo que buscan es acercar el diálogo entre los diferentes actores que tenemos que involucrarnos en el acompañamiento de personas que presentan situaciones de salud derivadas del uso problemático de sustancias. Para dar paso e iniciar nuestro conversatorio, agradecemos a todas las personas y su puntualidad. Le pido por favor a mi compañero Jorge Gómez, quien va a ser nuestro moderador de este conversatorio virtual el día de hoy. Les voy a presentar a mi compañero Jorge. Jorge Gómez Segura es enfermero de atención a pacientes del IAFA. Él tiene una maestría en salud mental de la Universidad de Costa Rica. Labora en el proceso de atención a pacientes con adultos en el IAFA. Es miembro de la Comisión de Reducción de Daños, es miembro del Consejo Editorial del IAFA y además colabora con algunas otras comisiones de interés institucional en el tema sobre drogas o protocolos en el manejo de tratamiento de personas que usan sustancias psicoactivas. Don Jorge Gómez, muchas gracias por tu tiempo y te damos la bienvenida para que nos presentes hoy este conversatorio. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por haberse conectado, unirse a nosotros a esta tercera presentación que hacemos desde la Comisión de Reducción de Daños del IAFA. Para nosotros es un gran honor poder presentar un tema de tanta relevancia, de tanta importancia en nuestro ambiente, ¿verdad? Diario de qué hacer para ustedes desde las ONGs, desde la sociedad civil, profesionales que están en contacto con personas que utilizan sustancias psicoactivas. Es un honor poder presentar al señor maestro David Romanowski Feiner desde México. Él es egresado de la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y de la maestría en tratamiento de trastornos duales de la Universidad de Minnesota. Ha trabajado en el diseño de programas de prevención a nivel escolar. Además, ha brindado servicios terapéuticos especializados en adicciones para migrantes latinos en Estados Unidos. Es docente en la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y maneja psicoterapia individual y de grupo para personas con trastornos por uso de sustancias. Es un honor, maestro, tenerlo acá esta tarde para la comisión, acá desde Costa Rica. Es un honor que ustedes pueda venir a presentarnos este tema de patología dual y desde el enfoque centrado en la persona, que es sumamente importante para nosotros. Poder enfocarnos hacia el individuo, ¿verdad? Y de ver todo eso que sucede alrededor de las personas que tienen una u otra patología, ¿verdad? Y en este caso psiquiátrica y sumado al consumo de alguna sustancia. Le cedo el micrófono para que usted pueda hacer su presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a los compañeros del IAFA por esta gran oportunidad de presentar mi ponencia, gracias al doctor Eric Valdelomar Marín. Creo que escucho mucho ruido de fondo, no sé si... Ya, ¿está conmigo ahí, Eric, para la proyección de la presentación? Sí, señor, aquí estamos. Ya estoy apagando micrófonos también. Gracias. Y ya la voy a compartir. También quería agradecer por presentarme como maestro Romanowski, no como rival de la CONCACAF. Así que eso me deja más tranquilo. Un gusto, David, maestro. ¿me confirma si estamos viendo pantalla? Sí, estamos viendo pantalla. Listo. A los Listo. compañeros de la comisión les agradezco, porfa, si me ayudan cuando ingresen personas a verificar que sus micrófonos estén apagados y que todos mantengamos el micrófono apagado durante la ponencia del doctor Romanowski. Adelante, David.
Maestro, le robo un segundito nada más, disculpe. Sí. Le recordamos a todos los que están con nosotros en esta transmisión, pueden formular sus preguntas para al final tener un espacio para las mismas. Si alguno quiere también, vamos a compartir micrófonos para que puedan hacer una pregunta directo con usted. Adelante, maestro. Gracias. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Obviamente mi presentación estará guiada hacia el tema de la psicoterapia integrativa de reducción de daños, también hablar de patología dual y de modelos centrados en la persona. Primero estaré hablando algunas de las problemáticas que hemos tenido en el tratamiento por uso de sustancias, trastornos por uso de sustancias hasta la actualidad y hacia qué tipo de modelos necesitamos transitar, ¿vale? Entonces, empecemos, Eric, por favor. La siguiente. Bueno, un poquito del menú de la presentación de hoy. Estaré hablando primero del contexto actual en el tratamiento de las adicciones, algunas filosofías y modelos de tratamiento actualmente, cuáles son las repercusiones de los modelos de solo abstinencia, estos modelos hegemónicos, y cómo van acompañados muchas veces de mensajes distorsionados en el tratamiento. También me gustaría hablar sobre el modelo biopsicosocial, qué factores intervienen en el desencadenamiento de la patología dual. También comprender el fenómeno de consumo de sustancias y otras problemáticas desde la multiplicidad de significados. Y al final hablar sobre esta necesaria o cambio de paradigma en materia de salud mental y adicciones, complementados, si me da tiempo, con algunas experiencias clínicas a lo largo de mi trayectoria. Entonces, pues bueno, estaremos hablando de diversos temas y espero que sea enriquecedor este ambiente de aprendizaje. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los objetivos básicos del módulo está informar sobre el contexto actual del tratamiento, comprender algunas barreras importantes en el continente latinoamericano en el tratamiento de este tipo de trastornos y también empezar a entender y explicar el fenómeno de las adicciones desde la multiplicidad de significados y como teorías más desde la complejidad y una visión, comprender cuál es la visión general del tratamiento de reducción de daños. Entonces, todo esto será relevante para la presentación de hoy. Vamos con la primera diapositiva, ahora sí. Bueno, esto es una cifra que me gusta utilizar de los Estados Unidos, pero no es muy distinto lo que sucede en América Latina. Aquí dice en esta diapositiva que solo 1 de cada 10 personas que tienen un trastorno por uso de sustancias reciben en algún momento de su vida tratamiento adecuado para este padecimiento. Eso significa que tenemos un 90% de personas allá afuera con esta problemática que no están recibiendo el apoyo necesario y fundamental para que salgan para que salgan avante de esta problemática. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está impidiendo que 9 de cada 10 personas que podrían beneficiarse de estos tratamientos no lo están haciendo? Y a continuación menciono algunas de las razones. Adelante, la siguiente. La primera, en mi opinión, y digo, lo hablan por supuesto las investigaciones, es el estigma. El estigma durante tantos años ha perjudicado a las personas para obtener ayuda. El estigma se entiende como una percepción social o un señalamiento social negativo sobre los consumidores de sustancias. Y el estigma va acompañado también con adjetivos peyorativos que se han permeado socialmente en todos los sectores, desde los medios de comunicación hasta en las ONGs, en las comidas familiares, etcétera, sobre esta identidad hegemónica de cómo se ven las personas con adicciones. Incluso se les nombran adictos, de tal manera que ya el simple hecho de decirles adictos va acompañado con una serie de conceptos sumamente peyorativos, entre ellos que son manipuladores, egoístas, mentirosos, que rompen el tejido social. Se sabe que no existe de ninguna manera una identidad singular sobre alguien que tiene adicciones. Es una población sumamente variada en estrato socioeconómico, en religión, en raza, en razones por las cuales tienen un consumo problemático, en género. Es decir, no tenemos para nada, no hay ninguna etiqueta singular sobre alguien que padece de este tipo de condiciones, como lo es en ninguna otra, en otras condiciones. Es un
Es un sector sumamente amplio, entonces, pero solemos agruparlos desde ciertos adjetivos peyorativos y nos quedamos con esa idea muy unidimensional desde cómo se ven los usuarios. Otras barreras que existen es el costo de los tratamientos. La verdad es que en nuestros países, en Latinoamérica, desafortunadamente, todavía no tenemos suficientes instituciones o suficientes centros de tratamiento que incluyan modelos de salud mental integrada, pero con un costo accesible para la población. En muchos casos suelen ser clínicas que cuestan miles de pesos y en ese sentido hay un gran sector de la población que no tienen los medios económicos para cubrir el tratamiento. Las otras dos razones que inclino, que menciono aquí en la presentación son modelos desactualizados de las adicciones, que ya explicaré con más profundidad, y también tiene que ver con la actitud de los especialistas. Es decir, pensaríamos que muchos especialistas, por estar en el área de salud mental y adicciones, están bien capacitados o tienen un abordaje compasivo para entender estas conductas o estos síntomas, pero muchos de ellos no. Desafortunadamente siguen ejerciendo su trabajo desde un lugar muy vertical, muy centralizado, muy autoritario y no desde un lugar colaborativo. Entonces también estaré ahondando más eh, en estos fenómenos, pero también tiene que ver con la actitud y con la postura de muchos especialistas dentro de las clínicas y centros de tratamiento. Adelante, la siguiente. Entonces, bueno, hablando un poco de la disponibilidad y del modelo hegemónico de abstinencia, Andrew Tatarsky, quien es uno de mis mentores, dice que uno de los graves problemas que tenemos es que tenemos la mayoría de los centros de tratamiento para las adicciones o patología dual orientadas a este objetivo de una abstinencia total. Y desafortunadamente, si pensamos en eh, cualquier conducta nuestra que hemos repetido constantemente o patrones a lo largo de nuestra vida y que nos han servido de algo, porque al final explicaré después que la adicción nos ha servido de algún sentido de supervivencia. Entonces, si yo he ejercido alguna conducta para obtener una supervivencia y de pronto llego a un centro y antes de que escuchen mi historia me dicen que si no estoy totalmente abstinente o eh, me rindo ante mi conducta, no me pueden recibir, pues eso genera de cierta manera desmotivación y genera una conversación enfocada solamente en mi conducta, pero no orientada en quién soy yo como persona. También Tatarsky menciona que si bien los 12 pasos ha sido para algunas personas un modelo importante, un modelo que genera vínculos y que genera adherencia y que genera un sentido de comunidad, tampoco es un modelo unitalla que puede servirle a todos a los consumidores de sustancias. Entonces necesitamos amplificar esta visión hegemónica estandarizada de abstinencia a otro tipo de tratamientos. La siguiente. ¿Qué es lo que sucede desde estos modelos hegemónicos de solo abstinencia? Primero que han dominado casi desde que empezó el tratamiento de las adicciones per se, ha dominado este modelo hegemónico de la abstinencia, el mismo que plantea que la abstinencia es la meta única y aceptable en el tratamiento de las adicciones. Cuando se sabe por medio de investigaciones que que no lo es así. Ya explicaré un poco con cifras y con conocimientos y conceptos por qué el modelo hegemónico de abstinencia no es lo único posible para quienes tienen algún uso problemático o alguna conducta problemática de sustancias. Adelante. Incluso partiendo de algunos datos duros, es importante navegar y esto es voy a leer sobre todo la última cifra del NIDA, que es el National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, que pese a que se ejercen estos modelos de abstinencia, tenemos un 70% de los pacientes que reinciden en el consumo durante los primeros 90 días posterior a su tratamiento. Eso significa que, porque a veces existe este falso dilema en donde me dicen, es que David, si tú eres psicoterapeuta de reducción de daños, ¿significa que facilitas el consumo o que apoyas que sigan consumiendo? Y no se trata de eso. Más bien yo me iría al contraargumento, en el sentido opuesto que pareciera que desde el enfoque de abstinencia estaríamos satisfaciendo las demandas de nuestros consultantes y no lo es así. Incluso promoviendo este tipo de agenda, la mayoría de los usuarios reinciden en el consumo. Y aquí es donde sería importante incluso redefinir la palabra reincidencia, porque
Se suele creer que por el hecho de que vuelvan a consumir ya recayeron, ya fracasaron, y no lo es así. En cualquier padecimiento, sea de salud física o salud mental, una reincidencia es más la norma que la excepción. Y en ese sentido, la reincidencia no debe tratarse como algo desde el fracaso o desde un lugar de castigo o de rencor, sino más bien se entiende como una parte normal del proceso de recuperación de una persona. La que sigue. Y desde este enfoque predominante de solo abstinencia, lo que hemos visto, y sobre todo lo hemos visto en modelos de 12 pasos, pero también con algunos psicoterapeutas o psiquiatras, es que no se orienta ni a la profundidad ni al significado que ha tenido la sustancia para la persona dentro de su contexto particular. Este modelo de solo abstinencia se suele enfocar solo en la conducta y desde ahí también desde una postura vertical de especialista arriba, usuario abajo, se tiende a devaluar, a deshumanizar y a cosificar al consumidor de sustancias. Entonces, en ese sentido, eh, el usuario no se ve como un partícipe activo en el tratamiento, sino se ve como una parte pasiva, como alguien que debe obedecer órdenes de un modelo vertical impuesto de un centro de tratamiento o un evaluador o un profesional. La que sigue. Eh, También se mantiene una visión desde la abstinencia que los consumidores de sustancias no se pueden beneficiar de la psicoterapia, no se pueden beneficiar de la psicoterapia mientras estén en consumo, cosa que ha sido una idea totalmente errónea. Yo les puedo comentar desde las investigaciones y desde mi experiencia clínica que pese a que muchos no hayan interrumpido su consumo total de sustancias, claro que se pueden beneficiar de una serie de intervenciones, técnicas y herramientas psicoemocionales o psicosociales para que ellos se puedan desenvolver mejor dentro de su determinado contexto. La siguiente. Y bueno, otro problema aquí que he mencionado de los modelos de solo abstinencia es que, para empezar, tiene una postura binaria. Es decir, o la persona es adicta o no tiene una adicción. Y en ese sentido, se sabe que esa postura es incorrecta, porque incluso dentro del manual de diagnóstico se sabe que hay en los trastornos por uso de sustancias, hay trastornos por uso leve, hay trastornos por usos moderados, hay trastornos por uso severo, incluso, y además, ya lo explicaré más adelante, se transita a veces de una etapa a la otra o de diferente tipo de gravedad de consumo. No es un fenómeno lineal. Primero experimenté, luego tuve consumo problemático, luego un consumo recreativo, pasé a consumo problemático, luego una dependencia. Los fenómenos no siempre son lineales. El problema justamente de estos modelos estandarizados de abstinencia es que si algún consumidor todavía está en duda o contemplando si quiere cambiar o no su consumo, se les ve como si estuviera en negación de su enfermedad, como todavía no está listo. Y entonces o lo desechamos o lo rechazamos del tratamiento o le decimos que no está motivada la persona y desde ahí nos perdemos partes de una conversación mucho más profunda que eso, que es para qué consume, cómo es su consumo, de qué le sirve el consumo, etcétera. Toda una serie de razones muy complejas por la que la persona está consumiendo. Pero si yo solo me voy con el síntoma, que es la conducta, y le digo que si no deja esa conducta, está en negación, me estoy perdiendo de una conversación sumamente valiosa y me estoy perdiendo de un posible enganche terapéutico importante. Es decir, nos centramos demasiado desde un inicio en los resultados, pero no nos centramos en la relación y en la calidad de la relación, que a menudo es la que gesta el cambio y la que gesta los nuevos resultados. Y al condicionar la conducta, o más bien al condicionar la relación terapéutica por medio de la conducta, obviamente elevamos las defensas y muchos no quieren permanecer en el tratamiento. La siguiente. Y es un reto común que tenemos, como bien dice Tatarsky. La mayoría de las personas con uso problemático de sustancias no están listas para dejar su consumo, al menos en un inicio. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros con eso? ¿Nos vamos a resistir? ¿Vamos a castigar? ¿Vamos a humillar para fomentar el cambio? Se ha comprobado que son técnicas que suelen ahuyentar al consumidor mucho más de motivarlo a permanecer en tratamiento. Entonces, ¿qué se debe hacer? Esa es un poco la pregunta. La siguiente. Desafortunadamente también en nuestro continente se fomentan muchos mensajes peyorativos que asustan a los consumidores y a sus familiares.
El primero de los mensajes populares peyorativos en tratamiento que menciono aquí es el de necesitas tocar fondo. Llega una persona con un consumo relativamente problemático de marihuana, por ejemplo, y le dicen, no, la razón por la que tú no quieres cambiar es porque no has tocado fondo. Y me llama mucho la atención, porque con muy pocas otras condiciones de salud física o mental, como la depresión, en el caso de trastornos depresivos, o cuestiones de ansiedad, o si nos vamos a algunas condiciones de salud física como diabetes o el cáncer, en ningún momento le decimos a la persona, espera que deteriore su situación o su diagnóstico para poder recibir ayuda. Justo al tomar esa postura de tocar fondo, lo que solemos hacer es que las personas empeoran sus condiciones, empeoran su salud emocional, empeora las interacciones de familia y de verdad en esa instancia ya no les podemos ayudar. Entonces no tiene ningún sustento científico decirle a alguien que toque fondo. La otra cosa que también es muy lesiva y que son mensajes muy repetidos es que las personas que quieren resolver otros problemas antes de enfrentar su uso de sustancias están negando su enfermedad. En vez de nuevamente enfocarnos en el origen de las conductas, estamos condicionando la conducta. Y en ese sentido, la persona se siente negada, se siente minimizada, se siente invalidada, porque estamos demonizando su consumo, pero no estamos entendiendo que detrás del consumo hay una necesidad. Y ya vamos a hablar un poco de cuáles son esas necesidades. Adelante. Y bueno, esto ya lo he mencionado, otros mensajes que son muy moralistas, nada basados en la ciencia, es que los debemos destruir al consumidor y reconstruirlo, la mejor solución es el castigo, las metas deben ser impuestas, no debemos preguntarles qué es lo que quieren, hay que castigarlos porque solo entienden de consecuencias negativas. Nada de este tipo de mecanismos o de medidas han comprobado ser eficientes por la ciencia o por los tratamientos vanguardistas, simplemente son enfoques moralistas que fomentan más marginación, más segregación y menos adherencia a los tratamientos. Adelante. Creo que voy a seguir con la siguiente porque ya hablé un poco del estigma. Luego, que también es bien importante, ya metiéndonos un poco en la temática de hoy, que es patología dual y hablar en modelos centrados en la persona. Más de 70%, incluso me atrevo a decir más de 80% en algunos casos, de las personas que presentan un trastorno por uso de sustancias o conductas adictivas, porque ojo, cuando hay adicciones existen dos tipos de adicciones. Las adicciones de sustancia, que eso es la cocaína, la marihuana, la heroína, la piedra, etcétera. O están las conductas adictivas también de proceso. Y ahí es donde están las apuestas, las compras, los videojuegos, etcétera. Pero más de 80% de las personas que tienen algún trastorno por uso de sustancias o conductas adictivas presenta una condición de patología dual, es decir, que tienen, además de la conducta adictiva, tienen del otro lado o a la par una condición de salud mental como es la depresión, el déficit de atención, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, etcétera. Todo el tiempo están conviviendo mutuamente estos fenómenos. Pero el problema de nuestros modelos de tratamiento, y ahí es donde están las limitaciones, es que tenemos modelos de secuencia. ¿Qué significa los modelos de secuencia? Pongo un ejemplo. Hay una persona que se llama Juan que tiene un problema de ansiedad generalizada y consumo problemático de marihuana. Entonces llega Juan a un centro de salud mental y notan que Juan tiene consumo problemático de marihuana y ansiedad. Y le dicen, sí, Juan, aquí atendemos la ansiedad, pero el problema es que tú tienes un consumo de marihuana y por eso estás ansioso. Hasta que no resuelvas tu problema de consumo de marihuana, no te podemos atender. Entonces lo mandan al centro de adicciones. Entonces se va Juan al centro de adicciones y le dicen, a ver Juan, notamos que usted está muy ansioso y tiene un problema de consumo de marihuana, pero el problema es que hasta que no resuelva su componente de ansiedad, no vamos a poder resolver la parte de la marihuana. Entonces Juan se la vive pimponeando de un lugar a otro cuando el modelo o la orientación correcta es tener un equipo multidisciplinario o transdisciplinario integrativo que atienda simultáneamente la patología de salud mental, en este caso la ansiedad generalizada, con el trastorno por uso de sustancias, que es el caso de la marihuana. En ese sentido,
lo mismo sucedería con otro tipo de ejemplos. Tenemos a una persona con déficit de atención y consumo por cocaína, que es una automedicación bastante común del déficit de atención. Si llega algún consumidor con ustedes y les dice que la cocaína les ayuda a ser más productivos y a concentrarse y a terminar sus tareas, les están dando el doble diagnóstico en la mano, por un diagnóstico de consumo problemático de estimulantes y el otro diagnóstico que es el déficit de atención. Pero otra vez, desde modelos secuenciales, primero van a un centro pedagógico y le dicen, claro, usted tiene un problema de cocaína, de déficit de atención, pero la razón por la que usted también está disperso y no lo podemos atender es porque no ha resuelto el tema de la cocaína. Se va a un centro o a un sitio de adicciones y le dicen, claro, usted tiene un problema de cocaína y un problema de déficit de atención, pero realmente hasta que no trabajen sobre ciertas habilidades cognitivas o emocionales, no vamos a resolver el problema de cocaína. Y en ese sentido, otra vez, estamos trabajando aisladamente en vez de trabajar integrativamente. La que sigue, por favor. Y aquí es donde está la diapositiva en donde explico este fenómeno. Está el trastorno mental y el trastorno adictivo. Y en ese sentido hay que entender que desde un punto de vista, y vamos a hablar que el fenómeno de las adicciones debe ser un fenómeno entendido de manera biopsicosocial, pero desde un punto de vista médico, lo que se sabe es que la adicción es una automedicación. Entonces, ¿qué vemos común? Una persona con depresión intentando automedicarse el cuadro depresivo con el alcohol, por ejemplo. Tenemos a alguien que tiene un trastorno del sueño intentándose automedicar con la marihuana para poder conciliar el sueño. Tenemos lo que expliqué, alguien con trastorno por déficit de atención intentándose automedicar con un estimulante para poderse concentrar. Entonces, la persona con el trastorno mental está buscando por medio de esa automedicación disminuir esos síntomas desagradables. Otro ejemplo común que tenemos, que no se menciona aquí, es personas que tienen trastorno por estrés postraumático que se automedican con analgésicos potentes como la morfina. Ahí es donde vemos muchas veces a soldados estadounidenses regresar de las guerras de Afganistán o de Irak o de todas las excursiones del gobierno norteamericano para automedicarse con analgésicos potentes, muchas veces dolor físico, que puede ser fracturas, o algún tipo de dolor físico asociado a la guerra, pero también dolor emocional, pérdidas de amigos, muerte, estrés, etc. Entonces, todo el tiempo están conviviendo la situación de salud mental con la conducta adictiva. Y hay que atender ambas simultáneamente. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nos guiamos únicamente desde la definición médica de las adicciones, también caemos en limitaciones. ¿Por qué? Porque hay varias premisas del modelo médico que gracias a las nuevas investigaciones hemos caído en cuestionamientos hacia esa postura reduccionista biologizante médica. La primera es que toda adicción es una enfermedad progresiva, crónica y mortal. ¿Qué se ha visto con experiencias? Que, contrario a lo que muchos piensan, y se han hecho estudios en el National Institute of Alcohol Abuse en Estados Unidos, la mayoría de las personas que tienen algún consumo problemático de sustancias logran una remisión natural de su consumo en otras etapas de vida. Eso se ve, por ejemplo, piénsenlo en sus propias experiencias. ¿Cuántas gentes no conocen ustedes, consumidoras problemáticas de nicotina, que lograron vencer su dependencia de la nicotina sin ningún tipo de tratamiento en otras etapas de vida? ¿Cuántas personas no conocen ustedes, o en caso propio, que hayan consumido alcohol de manera problemática en el bachillerato, la preparatoria y en la universidad, y posteriormente en otra etapa de vida hayan tenido una remisión natural de ese consumo problemático? ¿Debido a qué? A factores como incremento de obligaciones, contraer el matrimonio o tener una pareja estable, encontrar un sentido de vida, o el simple hecho de que en otras edades tienen un ya desarrollo neurobiológico más sofisticado, porque sabemos que el cerebro no termina de desarrollarse neurobiológicamente hasta los 30 años, posiblemente. Entonces, la mayoría de las personas que llegan a tener un consumo problemático de sustancia logran cesar su consumo en otras etapas de vida. Entonces, no siempre es una enfermedad progresiva, crónica y mortal. Incluso también tenemos los que sí desarrollan un trastorno por uso de sustancias, que una vez que se satisfacen
otras áreas como un buen medicamento para la depresión o la ansiedad y encontramos que algunos hobbies que puede practicar la persona y alguna reinserción comunitaria, otros tipos de factores y la persona se siente menos aislada, ya no siempre termina siendo un consumo problemático, progresivo y mortal. Porque a veces desde esa postura que siempre es progresivo, crónico y mortal, se genera un mensaje de desesperanza, como si estoy condenado a terminar en las peores consecuencias, y no siempre es así. Por otro lado, otro mensaje muy distorsionado y reduccionista del modelo médico es que es una enfermedad que solo se arresta mediante el cese total de consumo. Y les repito, he tenido yo pacientes que pasan de un espectro severo consumo de sustancias o moderado a un espectro totalmente controlado, donde la sustancia, una vez que el paciente está medicado, reintegrado, etcétera, ya no domina múltiples áreas de su vida. Y no siempre, en algunos casos donde hay sí, un consumo muy severo, a veces sí está ya muy descontrolado y necesitamos encontrar la manera de encontrar la abstinencia, pero en muchos casos no lo es así. Entonces, no hay un perfil unitario del consumidor. Eh, Adelante. Otros ejemplos que tenemos de remisión natural del consumo es el de, en Estados Unidos, cuando mandaron a los soldados a la guerra de Vietnam, había aproximadamente un 20% de soldados que tenían un consumo muy fuerte y problemático de opiáceos, y el gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado por este consumo, y resulta que cuando llegaron a Estados Unidos, después de 3 años, el índice de porcentaje bajó de un 20% a solo un 1%. ¿Por qué? Porque gracias a factores protectores psicosociales como recuperar a su familia, recuperar su empleo, vivir en un ambiente de menos estrés, regresar a su país, a sus costumbres, y ya no estar en un ambiente de tanta hostilidad o de tanta amenaza ante sus vidas, el mismo consumo desapareció. Y también está el tema de Rat Park, en donde gran parte de la teoría de las adicciones como enfermedad progresiva, crónica y mortal se derivaba de experimentos con ratas que les ponían una botella de agua y una botella con cocaína o con alguna sustancia psicoactiva, y lo que se dieron cuenta es que con el paso del tiempo las ratas, en vez de picar la botella de agua, cada vez picaban más compulsivamente la botella de cocaína hasta morirse. Pero lo que descubrió Brooks Alexander, que es un psicólogo canadiense, es que esas ratas en un ambiente en donde no tenían nada que hacer, en donde estaban aisladas y no tenían ningún sentido de recreación o con quién interactuar, pues picaban también compulsivamente esa sustancia porque realmente no habían otras opciones para sentir placer o recompensas, etcétera. Pero si hacemos un rat park, un parque de las ratas mucho más amplias, en donde hay sitios para jugar, parejas sexuales, tiempo para interactuar, etcétera, el mismo poder de la sustancia ya no es tan importante porque hay otras actividades recreativas que cumplir ahí y otro sentido de vida. Y igual somos los seres humanos. Cuando tenemos un sentido de vida, cosas que hacer, apoyo social, empleo digno, etcétera, el mismo poder de la sustancia puede ir desapareciendo. Pero si vivimos en un lugar aislados, sin oportunidades, con niveles de estrés muy altos, por supuesto que el poder adictivo de las sustancias será mayor a que si me encuentro con otros factores protectores. La siguiente, por favor. Y algo que me gusta hacer en ese sentido es ampliar la definición de la adicción. Y Gabor Mate, que es uno de mis mentores, dice que más que una sustancia o una conducta, la adicción es una experiencia. Una experiencia que se caracteriza básicamente por 4 cuestiones, ¿no? Uno, el craving, es decir, es el deseo intenso por querer consumir una sustancia o hacer una conducta que me da placer o alivio a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo, y pese a esas consecuencias negativas, repito la conducta. Entonces, toda la adicción ya se expande mucho más a un tema de conductas generales y no nada más de sustancia, algo que me da alivio y placer a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo, y pese a esas consecuencias negativas, sigo repitiendo dicha conducta. Y con esto me gusta mencionar un ejemplo, el ejercicio. El ejercicio en sí puede ser una actividad sana, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, yo, y esto es un caso real, yo voy al ejercicio 4 o 5 veces a la semana, lo hago 1 hora nada más por día que voy,
y lo hago para sentirme más sano, menos estresado y y que me ayuda a sentirme pues más contento conmigo mismo, ¿no? Por decirlo así. Pero hay personas en ese mismo gimnasio a donde yo voy, donde pasan demasiadas horas ahí, donde están preocupadas compulsivamente con su cuerpo, en donde interrumpen obligaciones familiares o laborales por estar demasiado tiempo en el gimnasio. En ese sentido, el problema no está definido por la conducta externa, que es ir al gimnasio, sino por mi relación con ella. Mi relación con el gimnasio es mucho más sana que la relación con el gimnasio que tienen estas personas. Y lo mismo aplica para las apuestas. Es decir, yo puedo sentarme con el doctor Valdelomar Marín a apostar México-Costa Rica, pero solo apuesto un partido al año en pocas cantidades y nada más para divertirme. Pero va a haber otra persona que apuesta la colegiatura de sus hijos y que pasa demasiadas horas en el casino y que pone en riesgo la estabilidad económica de su familia por estar apostando. Entonces, la conducta es la apuesta, pero mi relación con la apuesta, con Eric, por ejemplo, es muy distinta a la relación de la apuesta que tiene un padre que apuesta toda la colegiatura o el patrimonio familiar. Entonces, la adicción nunca se define por la sustancia ni por la conducta, se define por mi relación que hay con ella. La que sigue. Y desde esta mirada compasiva y centrada de la persona, una de las frases que más me gusta replicar de Gabor Mate es que si queremos entender una adicción, no podemos fijarnos en los aspectos negativos. Hay que pensar en qué beneficios obtiene la persona por medio de la conducta adictiva que no ha logrado obtener de otra manera. Entonces, en ese sentido, intelectualizar con la persona que está frente a nosotros, no importa si es en un medio preventivo o en un medio de tratamiento, intelectualizar que su consumo de sustancias está mal, lo único que va a generar es un incremento en las defensas. En ese sentido, cuando alguien llega conmigo, algún fumador de tabaco, la persona ya sabe que el tabaco genera tos y genera bronquitis, y genera cáncer y genera... Eso ya lo sabe. Lo que yo pregunto inicialmente es, ¿qué beneficios obtiene esa persona del consumo? Y constantemente lo que me van a mencionar, no importa qué sustancia sea, va a ser, es que el cigarro me da mucha paz, el cigarro me da tranquilidad, el cigarro me da un sentido de estabilidad emocional. Y yo le digo, perfecto, eso significa que sin el cigarro usted se siente en guerra. Eso significa que sin el cigarro usted se siente emproblemada. Eso significa que sin el cigarro usted se siente tensa y busca por medio del cigarro mitigar ese malestar. Y lo mismo sucede repito, con otras sustancias. Alguien me dice, es que el alcohol me da confianza con mis amigos, el alcohol me desatornilla la lengua y me permite hablar con esa mujer, el alcohol me permite exponer en público con mayor seguridad. Me queda claro que está supliendo una función el alcohol, la función de no sentirse insegura, la función de no sentirse temeraria, la función de no sentir pena. Entonces, más bien, ¿dónde adquirió esa inseguridad la persona? ¿Dónde adquirió esa pena? ¿Dónde adquirió esa vergüenza para hablar? ¿Con qué repercusiones se topaba en su vida personal si expresaba su opinión? A veces tiene que ver más con que la vergüenza es una adaptación. Aprendí a reprimir mis emociones o a reprimirme porque hablar a veces era más costoso en mi familia que quedarme callada, por ejemplo. Entonces hay que tener cuál es la función profunda de la sustancia y no pelearnos con la conducta de la sustancia presente. La que sigue, por favor. Y creo que esto ya lo he explicado previamente, pero el consumo de sustancias existe en un espectro muy amplio, desde el no uso hasta un trastorno por consumo, por uso de sustancias severo, pero eh, existe por diferentes etapas de vida, por diferentes contextos, por diferentes problemáticas que presenta la persona, el consumo puede ir incrementando algunas etapas de vida o se puede ir reduciendo. No siempre tiene un transcurso lineal, como explicaba yo previamente. Y hay que desafiar ese lenguaje binario de que la persona es adicta o no adicta. Adelante. Y digo, no voy a mencionar todos, pero aquí era la parte que les decía del manual de diagnóstico. En el DSM-5 se mencionan 11 categorías distintas
que cumplen el trastorno por uso de sustancias, y a veces en Latinoamérica solemos cometer un error muy severo, en donde de repente, por ejemplo, los padres llegan con un adolescente que tiene un consumo relativamente leve de marihuana, quizás a lo mejor puede cumplir con 2 síntomas de esta tabla, pero los padres ya creen que deben de internarlo. Y al internarlo, generamos varias cosas desafortunadas. La primera es, eh, eliminamos algunos factores protectores, como la escuela o la pertenencia familiar. Los internamos en centros que no siempre están regulados y muchas veces se juntan con a lo mejor consumidores que ya tienen problemas mucho más avanzados que este adolescente, pero a veces adquiere el conocimiento o de otras maneras de relacionarse o de otro tipo de sustancias. Es decir, no siempre tenemos que internar a una persona. De hecho, sobre todo cuando hay un espectro de trastorno por uso leve o moderado, hay que trabajar con el desarrollo de habilidades emocionales, a veces con el medicamento, a veces con orientaciones familiares, más no significa necesariamente que hay que separarlo totalmente de su contexto. Y hablo de trabajar también con el medio ambiente que rodea a la persona, porque si vemos este problema como una perspectiva lineal de la adicción es problema, perdón, sustancia y persona, ¿cómo resuelvo esto? Le quito la sustancia, perfecto, y lo interno, muy bien. Pero si no hemos trabajado con el entorno que ha favorecido el consumo problemático de sustancias, una vez que termine el internamiento y regresemos a esta persona a su mismo entorno social de donde venía, el consumo problemático va a regresar. Entonces hay que también ver, entender una cosa bien importante de las adicciones. Las adicciones, yo digo que fungen como un doble síntoma. Síntoma desde el punto de vista individual, ya he explicado, está la adicción aquí arriba, pero de fondo hay experiencias de trauma, depresión, ansiedad, déficit de atención, etcétera. Eso desde el plano individual. Pero si nos vamos a un punto de vista sistémico, muchas veces la persona con adicciones dentro de una familia o determinado sistema social es el síntoma. Es decir, esa persona suele cargar con rencores de la familia, violencia familiar, abusos, resentimiento. Suelen ser a veces las personas más fuertes o más sensibles dentro de un sistema y están utilizando la sustancia para sostener lo que los demás miembros e integrantes en el sistema no quieren ver. Y eso lo veo frecuentemente en la psicoterapia. Entonces, en ese sentido, el problema trasciende mucho más a una persona y a una droga, sino que trasciende a todas las pautas de interacciones que existen en el alrededor de esa persona, que mantiene a esa persona en consumo. La siguiente, por favor. Y ahí es donde entra el modelo biopsicosocial, donde hay que entender más que el poder adictivo de una sustancia y sus propiedades físicas, qué es lo que hace susceptible a una persona a desarrollar una relación problemática con una sustancia. Y eso tiene que ver con, sí, factores biológicos como temperamento, genética, historia familiar de consumo, pero también tiene que ver con otros factores como, por ejemplo, en el caso de factores sociales, desempleo, segregación, racismo. Me atrevo a decir que en el caso, por ejemplo, si entendemos desde la perspectiva de género, la gran mayoría de las mujeres con trastornos por uso severo de sustancias tienen antecedentes de abuso sexual. Entonces, si no analizamos qué es lo que, cómo la adicción termina siendo un producto de estos sistemas opresores, del machismo, del patriarcado, de la falta de libertad de expresión, de grupos vulnerables que no son escuchados y atendidos, y nada más estamos buscando moralizar o demonizar el consumo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Los gobiernos, incluso en México, me atrevo a decir, se ponen spots terribles que todavía se difunden en la radio, en donde hablan de, en el mundo de las drogas no hay final feliz. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno para brindarle un principio feliz a las personas? Porque el gobierno otra vez se deslinda de su responsabilidad, en donde justamente por su corrupción, por su incompetencia, por su falta de protección a grupos vulnerables, terminan esas personas consumiendo y además se les castiga y se les demoniza por consumir de esa manera. Entonces, como digo yo, el Estado te traumatiza y luego te castiga por tus traumas. Es muy preocupante y muy triste lo que tenemos ahora en todo el continente latinoamericano en ese sentido. Adelante.
Otra cosa que me gusta mucho entender es siempre que reciban a consultantes, ya hemos hablado que sí, tienen el diagnóstico por patología dual en su mayoría, pero algo que me encanta recalcar que analiza Gabor Mate es, los diagnósticos podrán describir, pero no explican nada. Una cosa es describir ciertos síntomas, pero otra cosa es explicarlos. Nosotros podemos conocer a 5 personas con depresión mayor, pero las razones por las cuales esa persona está deprimida son totalmente distintas. Nosotros podemos conocer a 5 personas que tienen adicciones, pero los significados detrás de la adicción son totalmente distintos. Nosotros podemos conocer a 10 personas que tienen ansiedad generalizada, pero las razones por las cuales han generado esa ansiedad son totalmente distintas. Entonces, no hay que quedarnos con el diagnóstico, hay que entender qué se origina en el fondo. Y ahí es donde viene la multiplicidad de significados. ¿Qué es la adicción entonces? ¿Es la automedicación, como he explicado? Muchas personas suelen consumir sustancias para tapar la culpa o vergüenza asociada a memorias traumáticas del pasado. Otras personas utilizan a la sustancia como un medio de pertenencia. Hay un excelente libro de Gabor Mate con Gordon Neufeld en donde se llama el regreso al vínculo familiar, en donde se entiende más que nada que la adicción es el producto o es el resultado de rupturas de los vínculos. Entonces, si yo crecí en una casa con un abandono del padre, con una madre que siempre tenía que trabajar, sin recursos educativos, y de pronto me toco con un grupo de delincuencia organizada que me hace sentir perteneciente a algo, que me hace formar parte de un grupo, y por medio de mi consumo me siento valorado, pues el consumo está por un sentido de identidad y pertenencia. Eh, Otros tienen un consumo problemático relacionado a las pérdidas, pérdida de empleo, pérdida de certeza, pérdida de seguridad. Eh, Otros tienen consumo problemático orientado a la productividad. Menciono en mis ponencias, cuando en Estados Unidos yo tenía un paciente de Chihuahua, de México, que vivía en Minnesota, que había sido víctima de trauma en la infancia, pero también había pasado hechos terroríficos en la frontera, todavía llegó a Estados Unidos y su patrón, sin darle ningún tipo de seguridad laboral o prestaciones, lo hacía trabajar 14 horas al día. ¿Qué persona en su sano juicio y sin ningún tipo de sustancia podría manejar 14 horas diarias el tráiler en condiciones de invierno, en condiciones adversas? Entonces, él consumía cocaína y piedra para mantenerse despierto y aguantar las largas jornadas laborales. No significa que con esto quiero justificar el consumo, significa que quiero contextualizar para qué le sirve la sustancia. Eh, También he tenido pacientes en Estados Unidos que observaba en situación de calle que me decían, bueno, yo consumo piedra o consumo cristal porque me quita el hambre. Estamos hablando de poblaciones marginadas en situación calle que por medio de los estimulantes, los estimulantes como el cigarro, las metanfetaminas, el cristal, la piedra, ayudan a suprimir el hambre. Pero si no le damos a esa persona un techo donde vivir y alimentos para poder satisfacer las necesidades básicas, claro que va a buscar algún remedio para por lo menos disminuir esa sensación de hambre. Entonces, ¿cuál es el significado detrás del consumo? También defensa personal. He visto en pacientes con familias muy rígidas en donde hay violencia, me dicen, es que la marihuana me ayuda a defenderme de los ataques. Es como si me anestesio por algún momento todo el estrés tóxico que vivo diario dentro de mi hogar. Entonces, en ese sentido, repito, hay que tener la multiplicidad de significados detrás de la persona. Adelante, ya me lo estoy por terminar. Otro componente o otros factores subyacentes al consumo fundamental de entender es el trauma infantil. En Estados Unidos en los años 90 se hicieron un estudio que se llamaba Adverse Childhood Experiences. Se dieron cuenta en una clínica en San Diego que llegaban mujeres con obesidad y les daban objetivos muy claros mediante, bueno, tratamientos mecánicos de dietas o de medicamentos y les decían, tienen que seguir este régimen alimenticio y van a bajar de peso y se van a sentir mejor. Con el tiempo veían que sí bajaban de peso, pero después de un tiempo regresaban al peso habitual, volvían a comer todo. Les volvían a dar otra dieta, volvían a bajar de peso y regresaban a comer todo otra vez. Y lo que descubrieron ya en entrevistas más a fondo es que las mujeres estaban comiendo compulsivamente
para tapar el dolor emocional que tenían, para anestesiarse. La gran mayoría de ellas tenían antecedentes de abuso sexual y habían adquirido ese tamaño como un sentido falso de protección. Y al replicar estos estudios en universidades se dieron cuenta que, bueno, hicieron cuestionarios de experiencias adversas en la infancia, donde se incluían estas tres categorías: abuso, negligencia y disfunción en el hogar. Mientras más se presentaban síntomas de adversidad temprana, bueno, experiencias de adversidad infantil, era exponencial la probabilidad, y descubrieron con investigaciones que exponencial la probabilidad de desarrollar trastornos por uso de sustancias y trastornos mentales en etapa adulta. Entonces, en ese sentido, una prevención eficaz no tenía nada que ver con decirle no a las drogas, que por cierto, estos programas no han servido de nada. Tenía que ver mucho más con fomentar vínculos sólidos y ambientes saludables y comunidades resilientes, porque al no fomentar este tipo de factores protectores, se derivaba en problemas complejos de adicción en etapas posteriores. Entonces, se ha encontrado en estudios de experiencias adversas en la infancia que hay una correlación tremenda entre incidencias de estas experiencias a un posterior desarrollo de trastornos por salud mental y también trastorno por dependencia de sustancias, ¿no? Adelante. Voy a seguir. Y entonces, por último, nada más para terminar la presentación, ¿qué es lo que planteamos desde estos nuevos paradigmas de la psicoterapia de tratamiento y reducción de daños para patología dual? El primer punto es que es necesario, antes de decirle a la persona que está en negación y que deje su consumo por completo, es necesario fomentar una relación cooperativa, empática, y una alianza terapéutica. Solo a través de esta confianza y esta alianza terapéutica podemos fomentar otros cambios en otras áreas de vida. Esto me recuerda un poco a cuando los familiares llegan y me dicen, es que vamos a condicionar a nuestro hijo. Si deja de consumir, entonces yo le voy a dar tal cosa, ¿no? Y yo lo que les digo es que no, están partiendo de la premisa incorrecta. Si ustedes no mejoran el vínculo, el consumo no va a desaparecer. Es decir, no condiciono el consumo para mejorar el vínculo, sino que mejoro el vínculo para, por ende, desvanecer el consumo. El segundo punto es fortalecer habilidades emocionales y de afrontamiento para disminuir el deseo de consumo o actos impulsivos. Algo que trabajo mucho con mis consultantes es aprender a sostener emociones incómodas, porque de fondo en cualquier adicción lo que existe es esa salida rápida para no afrontar emociones, sensaciones incómodas. Y parte de ser adultos responsables es saber sostener emociones incómodas y no guiarme desde los actos impulsivos. También parte del tratamiento de reducción de daños es indagar compasivamente el consumo, el beneficio del consumo, el significado, como les he mencionado. ¿Qué beneficio obtiene a corto plazo la persona? Y para eso se utilizan técnicas de entrevista motivacional, donde entendemos el costo-beneficio de la sustancia. ¿Cuál es el beneficio a corto plazo y el costo a largo plazo? Pero también cuál sería el beneficio a largo plazo de dejar de consumir. O sea, vamos trabajando en el costo y beneficio. El cuarto punto es que cualquier paso positivo es valorado. Si no ha dejado de consumir, pero ya consume un antidepresivo para mejorar su estado de ánimo, eso ya es un avance. Si no ha dejado de consumir, pero la persona ya está haciendo ejercicio, eso es otro avance. O ya tiene comunicación asertiva con sus padres de familia, también es un avance. O ya respeta ciertas reglas dentro del hogar, ese es otro avance. No me guío nada más desde el lenguaje binario: sobriedad, recuperación, abstinencia, no abstinencia. Adelante. El terapeuta que trabaja con la psicoterapia de reducción del daño acepta la ambivalencia y entiende que el proceso de cambio no es lineal y que es fluctuante. Yo puedo pasar desde una amplia motivación para cambiar a una poca motivación para cambiar, pero eso es parte normal de los cambios. Piensen ustedes en cuando han hecho una dieta, por ejemplo. Es normal que de repente se desmotiven o que hayan tenido un lapso en donde consumieron una dona o un producto con azúcar, pero luego se vuelven a recuperar en la motivación y hay que aprender a lidiar como terapeutas en esta ambivalencia. Otros tres puntos importantes es desarrollar mecanismos sanos, fomentar hábitos más saludables que les ayuden a sostener emociones incómodas, pero también autorregularse, porque también la adicción es un producto de la desregulación emocional. Entonces ahí es donde fomentamos el arte, la música, la participación comunitaria, la religión, depende de cuál sea el caso, el ejercicio,
la naturaleza, depende de qué sea el caso, pero fomentar habilidades sanas y saludables para autorregularse. También se trabaja con se colabora a la par con la persona y se le pregunta qué metas quiere alcanzar, cuáles son sus objetivos, pero los objetivos no vienen impuestos desde un lugar jerárquico, autoritario, vertical, como lo suelen hacer en nuestros llamados anexos en México, en donde se les humilla, se les amenaza. Eso no es un tratamiento colaborativo, eso no es un tratamiento compasivo y eso solo retraumatiza las heridas que ya trae el consumidor o la persona. Y por último, restablecer lazos sociales, conexión y sentido de vida, porque como comenta Johan Ari, lo contrario de la adicción no es la sobriedad, lo contrario de la adicción es la conexión humana. Cuando tenemos relaciones y vínculos significativos, armoniosos, cálidos, no necesito recurrir a una sustancia para anestesiarme, porque ya siento ese sentido de pertenencia, de rutina, de hábito, de comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, con esa frase me voy y concluyo la presentación. Y bueno, yo quedo totalmente abierto a la retroalimentación, a las preguntas. Agradecer de nuevo a Yafa y a Eric Valdelomar Marín por esta invitación. Y concluyo con esto la presentación. Muchas gracias.